Cadena 3 presenta El Dato Confiable con Federico Alvarenque. El dato confiable hoy justamente tiene que ver con esto, Día Internacional de Acción contra la Migraña. Vamos a sumar al dato al doctor Claudio Weisburg, neurólogo, neurocientífico, director del Instituto SOMA, matrícula nacional 98128, para que nos ayude a entender algo que muchos no logran ver en la profundidad de un problema que afecta a muchísima gente. Cuando uno busca las estadísticas de la migraña, se encuentra con informes de todo tipo. Por ejemplo, revisando un estudio que hizo la Sociedad Neurológica Argentina años atrás, sobre 2000 encuestados, le daba que 1 de cada 10 argentinos padecía migraña. Digo, si este número lo extrapolamos, serían cerca de 5 millones de personas que tienen esta problemática en el país. Pero además, porque hay mucha desinformación sobre el tema y mucha confusión. Por eso lo saludamos y lo invitamos a este espacio. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Lo primero, doctor, ¿cómo se define la migraña? Digo, si la migraña es el dolor de cabeza que uno cree o es mucho más que eso. No, es mucho más que eso. Esa incorpora el dolor de cabeza como parte, pero no exclusivamente. No, es decir, uno puede tener un dolor de cabeza, pero no todos los dolores de cabeza son migraña. Bien. Entonces la migraña es un cuadro crónico, como bien explicaba, que afecta a millones de personas en el mundo, y la proporción que demostraba la Sociedad Neurológica Argentina es, digamos, correlativa con la mundial, que es entre el 10 y el 12% de la población. Entonces eso involucra a millones de personas que en forma crónica, es decir, que con recurrencias de episodios de dolores que inhabilitan, como recién leían los mensajes, la actividad y la vida diaria de las personas, porque inhabilita mucho. O sea, es mucho más que un dolor de cabeza y que altera lo cotidiano. Absolutamente. Es decir, porque son dolores de cabeza que pueden ir de leves, moderados a severos, que pueden acompañarse de molestias de la luz, del ruido, que pueden acompañarse de náuseas, de vómitos, y para muchas personas involucra querer apagar el mundo, ¿no? Agarrar un control remoto y querer apagar la luz y los ruidos. Y como bien decían recién también del comentario de otra oyente, en los aspectos importantes que uno tiene una predisposición genética para la migraña, ¿no? Es decir, uno viene de fábrica con una predisposición que te lleva y que muchas veces corre en familias. Ahora, uno tiene que cuidar los hábitos, porque quien duerme mal o quien se priva de sueño muchas veces puede tener un desencadenante de migrañas, de dolor de cabeza. El ayuno, y muchas veces que se pone, digamos, en boga hacer dietas restrictivas o ayunos intermitentes, pueden generar importantes cuadros migrañosos. La hidratación, ¿sí? Así que comer, evitar ayunos, dormir bien y estar bien hidratado son aspectos muy importantes preventivos. No es que eso va a hacer que no los tengas, pero va a evitar a lo mejor entrar en alguna crisis. Doctor, es muy incapacitante por todo lo que se ha mencionado, por no solo el dolor de cabeza, sino como mencionaba, el lagrimeo, el problema con los ruidos, el problema con las luces. Es incapacitante, pero por ejemplo decía recién una maestra que tiene que ir a trabajar igual cuando tiene migraña porque no te dan días por eso. ¿Cómo es esa calificación, digamos, como médico neurólogo, qué le dice a la persona sobre ese punto en particular? ¿Sobre cuál, perdón? Sobre que no te dan días en el trabajo, ¿cuán incapacitante es? Porque existe mucho estigma y se subestima, como normalmente existe, digamos, desde los chicos en primaria y secundaria, como el dolor de cabeza como excusa para obtener un beneficio secundario, sea real o no. Los cuadros reales del
migrañas están subestimados en las personas desde el punto de vista laboral y demás, y solo quien tuvo un episodio o quien padece migraña puede entender a otra persona que tenga un cuadro agudo migrañoso, ¿no? Es decir, entonces en esto el no comprender, digamos, estas situaciones es común, es muy común, porque existe todo un estigma con respecto a la migraña en general. Doctor, ¿cuánto tiene que ver el estrés en este tipo de episodios? No, son desencadenantes, no es causal, pero son desencadenantes, así como dormir poco o el ayuno puede desencadenar, el estrés puede desencadenar también, obviamente. Doctor, ¿y hay síntomas de advertencia de migrañas? Más que de advertencia, hay algunas migrañas que tienen como un aviso, se llama aura, que es como está por venir, ¿no? Es decir, puede ser alguna cuestión en el campo visual, algo en la boca, algún ruido, alguna sensación, y a veces algo medio indefinido que te dice que está por venir el dolor. Pero no todas las migrañas tienen el aura, hay algunas con y otras sin aura. Ese es como el preaviso o el pródromo de que está por venir. Doctor, y volviendo un poquito al principio, usted decía, la migraña puede ser genética, o también se puede, digamos, incorporar por la vida cotidiana, por tipos de alimentos. La migraña es hereditaria, es decir, es genética, y eso es la predisposición genética que uno tiene. Bien. Y después tiene desencadenantes de la vida diaria, no causales de la vida diaria. Bien. No es que una causa genética y otra es la vida diaria, es la combinación de la genética con los aspectos de la vida diaria. Doctor, ¿hay mucha automedicación en relación a la migraña? Al menos lo que nosotros, simplemente es un pantallazo de lo que nosotros vemos en el mensajero con los oyentes. La primera respuesta que me animo a darle es sí. O sea, mucha gente dice, yo siempre tengo algo en la mochila, en mi casa, en el auto. Pero a veces alguien tiene visto en la billetera, en la mochila, en el auto, a lo mejor tratamientos de rescate que fueron indicados, y algunos, digamos, son indicados por profesionales y otros es indicado por otro que sufre migraña, o por un amigo o por un vecino. Claro. Bueno, y eso es lo mismo que ir a la farmacia y comprarse un remedio sin receta, digamos, a lo mejor medicaciones que requieren de medicación de receta. No, o de otro, o de un cambio de hábito. Por eso tal vez es como el capítulo de la automedicación sí. Es mucho más amplio que para migrañas, porque sí. Insomnio, digamos, ansiedad, hay mucha automedicación o medicación no recetada por médicos, sí. Y doctor, y además del dolor de cabeza, ¿cuáles son los otros síntomas? Pues muchas veces confundimos esto que decíamos al principio, un dolor de cabeza con una migraña. Digamos, ¿cuál es la diferencia o cuáles son los otros síntomas que hace que el dolor de cabeza sea mucho más que eso y sea una migraña? Claro, por eso. Por un lado, en general, la migraña tiene una intensidad, digamos, de moderado a severo. Como decía, se puede acompañar de náuseas, vómitos, la sensibilidad a la luz, que es la fotofobia, y tiende a ser como en las personas adultas, como involucrar una parte de la cabeza. Por eso es como de migraña, porque involucra generalmente un lado o el otro, y tiende a ser pulsátil, ¿viste? Como el pulso como que te late, sí. Ese dolor. Y después se dividen las que tienen aura, ese preaviso, y las que no, y pueden durar de 1 hora a 4 días los episodios. Y esto puede tener una frecuencia de aparición quincenal, mensual y demás. Y uno puede tener preavisos, cambios de ánimo, dificultad para dormir, ¿no? Es como que esto involucra todo un cambio de la rutina de las personas muy importante, ¿no? Sabe, doctor, que están nuestros oyentes por centenares en todo el país agradeciendo tratar estos temas, porque es impresionante la cantidad que lo sufre, ya lo decían, el 10% de la población. Dice Vanessa, le leo un par de mensajes para que vea cómo interactuamos con los oyentes. Sufro de migraña, tengo estos episodios luego de situaciones de estrés, me han llegado a dar vómitos por el dolor, es muy feo.
no podemos ni abrir literalmente los ojos, ni oír un ruido, ni hablar, es horrible. Vanessa, Malen dice, tengo migraña hace 12 años y crisis mínimo 15 días por mes. Hago tratamientos con medicamentos, pero solo disminuye algunas veces. Doctor, ¿se cura la migraña o solo son paliativos? No, en general tiene picos según las diferentes edades en la adolescencia, y como es 3 veces más frecuente en mujeres que en varones, en personas adultas, los cambios hormonales influyen bastante en esto. Entonces hay periodos, digamos, de la menopausia en donde en las mujeres las migrañas tienden a bajar, y en otras que no lo han tenido, en la menopausia puede tener como una aparición o reflotar, digamos, en esto. Entonces hay diferentes grupos de edades y diferentes momentos y periodos de la vida donde esto se hace más frecuente en algún punto. Doctor, y en esto es como que así como hablaba del tema sueño y del tema alimentación, como bien decía, aspectos que tienen que ver con el estrés afectan. Todos los tratamientos que involucren relajación, desde yoga, mindfulness, natación, y que involucren poder estar en un estado de bajar decibeles, también son aspectos que ayudan en lo preventivo. Pero en la cura particularmente, digamos, ¿alguien sabe que alguna vez va a dejar de sufrirla o esto no es así? No, hay por eso es importante, digamos, consultar, porque hay preventivos que uno puede tomar en forma diaria para evitar tener dolores, y hay algunos que son muy efectivos. No es que se cura, no es que uno, digamos, trata con un tratamiento que hace que se vaya como una faringitis que se trata con un antibiótico. Esto es algo crónico, pero existen medidas farmacológicas y no farmacológicas para tratar de evitar la aparición de crisis. Doctor, bueno, yo habiendo desencadenantes, dio algunas ayudas, pero a modo de cierre, digo, ¿cuál podría ser el consejo para los miles de oyentes que padecen migraña? No para curar, como lo decía muy bien, pero sí para, de alguna manera, no sé si prevenir, pero ayudar a que sea más llevadero. Bueno, yo creo que el consejo principal es digamos, lo que hablamos en relación a los hábitos de la vida diaria. Dormir bien, evitar los ayunos y manejar el estrés con la medida en la que cada uno pueda, desde técnicas de relajación, de respiración antes de ir a dormir, yoga, mindfulness. La actividad física suele ser también suele tener un efecto neuroprotector importante, tanto en la migraña como en otros cuadros neurológicos. Así que concentraría a todas las personas que están escuchando en la modificación de los hábitos de vida diaria. Me surge una más por preguntas de los oyentes. Habló de la menopausia, que se aminoran los síntomas, se achica, digamos, la migraña, y una oyente nos dice, por eso voy a lo hormonal, una oyente nos dice, tuvo que dejar las pastillas anticonceptivas, seguramente por razones por prescripción médica, porque potenciaban mi migraña, y cambió muchísimo. ¿Esto es así? ¿Tiene ese componente hormonal? Digo, lo ato con lo que había mencionado de la menopausia. Sí, absolutamente, porque en eso hay muchas personas que tienen antecedentes de migraña, en donde las pastillas anticonceptivas que tienen altos niveles de estrógeno suelen jugar un papel muy importante como desencadenante. Por eso era lo que hablaba de lo hormonal. Inclusive, bueno, hay muchas mujeres que con el ciclo menstrual tienen grandes dolores de cabeza, migrañosas o no, y eso está relacionado con lo hormonal. Y hay muchísimas mujeres que cuando toman pastillas anticonceptivas tienen dolores tan importantes que les tienen que dejar. Entonces, a veces como digamos, a veces que la migraña hace que una mujer no pueda tomar pastillas anticonceptivas por los dolores que tiene, como en otras personas que a lo mejor tengan algún antecedente cerebro cardiovascular que también tienen que tener, digamos, una consulta neurológica junto con la ginecológica. Doctor, ¿y en los chicos? Digo, porque
Generalmente todo esto está más apuntado hacia personas adultas, pero digamos, ¿la migraña se suele manifestar desde temprana edad? Absolutamente. Es decir, en chicos y adolescentes es muy frecuente. Lo que pasa es que en chicos antes del desarrollo, prepuberales, varones y mujeres la suelen tener por igual. Y después del desarrollo claro, es más frecuente en mujeres. Pero es muy común, y también, digamos, sobre todo cuando uno tiene la primera crisis de migraña, se manifiestan distinto, ¿no? Tienen menos, son menos asimétricas, duele más, digamos, toda la cabeza, no se acompañan de náusea, de vómito, de fotofobia, de fonosensibilidad, pero suelen tener características distintas, no suelen ser tan pulsátiles ni en migraña, pero es bastante frecuente la migraña infanto-juvenil. ¿Sí? La última, doctor, de mi parte, dice Patricia, le habló su neurólogo de nuevos medicamentos, pero una caja cuesta alrededor de 500.000 pesos. Estamos abandonados por las obras sociales en este tema. Deberían incluir más medicamentos en los Vademecum. Patricia desde Santa María de Punilla. ¿Esto es así? ¿Considera usted que esto es así? Sí, hay nuevos medicamentos que parecieran, digamos, en los estudios tener una excelente efectividad en cortar los episodios y prevenirlos, pero bueno, tienen un tema de costos que muchas veces no lo hacen estar al alcance de todas las personas, obviamente. Y las, digamos, obras sociales y prepagas no tienen una ley como en otros cuadros, como en la epilepsia, que existen ciertas leyes que amparan a los pacientes con esos cuadros. Muchas gracias, doctor Weisburg. A ustedes, que esté muy bien, muy buen día. El doctor Claudio Weisburg, Fede, neurólogo, neurocientífico, director del Instituto Soma, matrícula nacional 98.128, y es impresionante la repercusión de la sola palabra. Uno menciona migraña, impresionante. Y hay centenares de mensajes de oyentes que nos escriben todos los días, pero hoy nos escriben: yo sufro de migraña. La intención, justamente el dato, tenía que ver con esto, casi como una información de servicio, pero además visibilizar la migraña. Lo decía muy bien el doctor, claro, el dolor no se mide. Entonces cuando uno dice, tengo una quebradura, tengo un raspón, claro, puede ver el yeso, puede ver la lastimadura. ¿Cómo hacemos cuando alguien dice, tengo migraña? Digo, para empezar a tenerlo también en el foco de atención. Porque, a ver, los que padecen dicen que es algo que le cambia directamente la vida. Invalidante. Lo dijo el doctor, lo dicen los oyentes en los mensajes, realmente te invalida, no te deja... Paraliza a la persona. Antena 3 presentó El Dato Confiable.